Bienvenidos al máster de operativa bursátil. Vamos a continuar en esta ocasión con el programa teórico, después de los primeros capítulos en los que hemos visto cómo emprender el negocio del trader, introducción a la operativa, con la descripción del tipo de órdenes, amplitud de mercado, cómo pues, poco a poco nos vamos familiarizando con las plataformas, los espacios de trabajo y las tareas definidas en este módulo primero, en el cual pues, recomendamos la configuración de las plataformas, así como registrarse y darse de alta en las mismas para comenzar a familiarizarnos en la operativa y a proponer pues, los diferentes entornos de trabajo que más adelante nos van a ayudar mucho, sobre todo a partir del mes 2, que es cuando comenzamos las tareas de análisis y que por lo tanto será necesario la activación de las plataformas. En este sentido, también hemos definido el hardware y el software recomendados y hemos diferenciado especialmente entre creadores de mercado y no creadores de mercado. Muy importante para tener una expectativa razonable de lo que es el trading, porque poco a poco lo iremos definiendo y nos iremos dando cuenta de que al final el trabajo consiste en la gestión del capital, en crear y construir una posición ganadora y a partir de ahí pues, conocer el entorno de mercado desde un profundo análisis para poder plantear las hipótesis operativas. Bien, vamos por lo tanto a continuación con un tema que es de vital importancia. Lo hemos puesto en el primer mes del máster porque realmente es muy importante. La psicología es auténticamente la parte más importante del trading. El autosabotaje es el gran penalizador, ¿vale? Yo creo que al final, si vamos ampliando la presentación dentro de los rasgos que definimos en el primer capítulo, dentro de la parte del perfil psicológico, que define pues, el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia, la disciplina, la humildad, ¿no? Para poder vivir del trading o al final pues, ser consistentes en la operativa, de tener una expectativa razonable. No podemos vivir del trading con 2.000 euros y operando con futuros, básicamente porque el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad se atrofia, debido a que tenemos que asumir excesivos riesgos y cualquier drawdown penaliza en exceso la operativa, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de las plataformas, brokers que hemos ido definiendo, tenemos que definir muy bien dentro de la expectativa, que en el capítulo anterior pues intentamos poner un poco de agua al vino, ¿no? Para ser honestos con nosotros mismos y saber qué esperar del trading. Vamos a continuar un poco con este argumentario porque el objetivo es sobre todo tener una buena expectativa para poder controlar nuestras emociones, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta, ¿qué buscamos con el trading? Bueno, pues la respuesta yo creo que es muy simple. Podemos buscar dos entornos. Uno, hacernos inmensamente ricos. Eso nos llevará a asumir riesgos enormes, con ello tomaremos decisiones impulsivas y eso nos llevará a la destrucción de la cuenta, ¿vale? Si estamos haciendo trading con apalancamiento, por supuesto los riesgos nos pueden llevar a destruir la cuenta, Si estamos al contado, pues podemos tener pérdidas fuertes, pero no es lo mismo. Siempre el riesgo es directamente proporcional, A más riesgo, pues evidentemente, o a menos riesgo, más beneficios, pero también a más riesgo, pues evidentemente más riesgo, aunque sea de perogrullo. Bien, entonces lo que buscamos es la regularidad, ¿vale? Lo que buscamos es ser regulares, pero no en resultados, ser regulares en una manera de hacer, en tener un modelo, y hay que ser regulares y también dijimos perseverantes, Tenemos que seguir siempre con la misma idea, porque si no el mercado es muy traicionero y si queremos ir detrás del precio siempre y a veces queremos arrancar un movimiento en tendencia y pensamos que el mercado pues, no va a cambiar ese movimiento, nos puede llevar a que cometamos un error. ¿Y el error cuál es? Bueno, pues el error al final es ir detrás de los precios, ¿no? Por ejemplo, si vamos a buscar la plataforma
Black Trader y nos encontramos, por ejemplo, en una operativa como ahora, un proceso correctivo del IBEX 35, una reacción en la base del canal y una zona de compra que nos puede dar, pues en la función del contraataque, una alternativa. Conociendo la pauta básica que vamos a definir en la parte analítica, después de una corrección, normalmente es muy bueno que conozcamos los puntos del mercado. En la parte de análisis analizaremos bien los mercados para poder comprender bien los movimientos que se suceden en los mercados financieros, ¿no? Pero toda esta parte correctiva que definimos en el mercado, el típico zigzagueo, impulso-corrección, cuando compramos en la corrección, en la parte baja de un proceso correctivo, además en un tramo de corrección pues que más o menos se ha llevado al mercado en un 10%, ahí con el medidor, podremos siempre medir la longitud del movimiento, ¿vale? Vamos a quitar la cruz, vamos a cambiar, a poner en vertical la línea de un 9,5% y vamos a ponerla en la zona de máximos, que encaja más o menos, como podéis ver, en la zona actual, y esto nos marca una caída del 9,5%, incluso ha caído un poquito más, si cogemos la parte de aquí, de mínimos, y subimos un poquito más el precio, hasta la zona de máximos, nos encontramos con un 10,70, el precio ha corregido un 10,70%. Por lo tanto, esta pauta correctiva que hemos visto ya lleva un 10%, que es una corrección máxima, el 10% ya es una gran corrección. Lo ha hecho de una manera ordenada, más o menos, escalonada, sin una caída abrupta, sino con 3 fases de caída. Y ahora estamos en la base del canal, por lo cual, de toda esta gran subida previa, pues ha corregido la mitad, 2/3, que es lo que suelo corregir, en un 10% y en un proceso temporal pues desde agosto hasta los máximos que hicimos en mayo, pues más o menos mayo, junio, julio, 3-4 meses corrigiendo, ya es una gran corrección en tiempo y en profundidad, ¿no? Por lo tanto, si ahora mismo esa expectativa de subida en una pauta que se ha alargado 3-4 meses y que sigue siendo lo mismo, una pauta correctiva, nos podía tergiversar el procedimiento correctivo pensando que el mercado no tiene potencia para subir, porque estamos viendo día tras día cómo gotean los últimos 4 meses. Pero es cierto que en un entorno de mercado y en un análisis técnico que al final lo que nos dice es que el precio, es cierto, está bajando, pero ordenadamente en lo que no deja de ser una corrección. Por lo tanto, ahora cambiar la expectativa solamente por la cuestión temporal nos llevaría a tomar una decisión impulsiva, fruto de la impaciencia, fruto del desconocimiento de los movimientos del mercado. Eso nos llevaría probablemente a ponernos cortos porque vemos que cae y que eso está generando un beneficio a corto plazo sin darnos cuenta de que realmente lo que buscamos es rentabilizar a largo plazo, tomando decisiones razonadas, ser muy disciplinados en el análisis y buscar de esta manera la regularidad. La encontraremos siendo consistentes en la entrada, en la parte de contraataque de mercado. Cuando el mercado continúe su proceso alcista, pues iremos acompañando la posición ganadora y protegiendo el riesgo. Y si el mercado acelera su proceso de caída, pues tenemos una contraparte, un plan B, un plan de huida, para evitar que la pérdida pues sea muy elevada. Aquí entrará en juego la gestión monetaria, la gestión de la posición, la gestión del stop loss, todo muy meditado en el proceso operativo, ¿vale? Ahora nos centramos en la parte psicológica. Por lo tanto, centrémonos en tomar decisiones razonadas, fruto del análisis, ¿vale? Eso nos dará la disciplina suficiente para ser rentables a largo plazo y poder ser regulares en nuestros resultados y en nuestra manera de operar. En el trading se gana dinero si se hace bien el trabajo y ganamos dinero cuando el mercado quiere darnos dinero, no cuando nosotros queremos que el mercado nos dé, porque dentro de un movimiento, en toda la subida, las posiciones alcistas ganarán dinero y en toda la bajada, pues evidentemente va a ser muy complicado, porque al no haber tendencia y al ser un rango limitado, las posiciones cortas nos darán margen a un resultado muy reducido, que no compensa el intentar capturar todo este movimiento, y lo que sí que nos dará es una ventaja táctica para reanudar la tendencia y poder acompañarla. Como siempre,
el trading es algo más que entrar en el mercado. Siempre uno se genera la expectativa de pensar que entrar en el mercado es el objetivo de un trader. Y muchas personas creen que los traders tenemos el don de la predicción. Un buen trader sabe predecir los mercados, sabe hacia dónde irán y por lo tanto se posiciona. Y esto no es cierto. Un trader no tiene ni idea sobre el movimiento definitivo del mercado, pero sí tenemos quizás una ventaja estadística, una ventaja que nos da la esperanza matemática al favor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que después de un impulso y una caída del 10% con un proceso de 3-4 meses, pues perder dinero en este punto es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque lo lógico es que el mercado pues rebote desde este nivel y luego veremos si es para continuar la tendencia o para cambiarla. Tampoco sabemos si rebotará desde este nivel, quizás cae a los 9.900 puntos, pero va a rebotar y nos dará la alternativa, pues seguramente tardará más o menos, el mercado será los 10.500 puntos y en este nivel podremos proteger la posición y a partir de ahí, con el riesgo cubierto, que haga el mercado lo que quiera, con lo cual es difícil perder dinero en estos niveles, ¿no? Siempre hay que entenderlo de esta manera, no predecimos los precios, ¿vale? Lo único que hacemos es intentar tener una ventaja estadística fruto de un análisis, y la pauta analítica al contraataque siempre nos da una ventaja. Por eso, el trading lo que penaliza no es la decisión tomada en sí, sino es la falta de un plan, y la falta de un plan, sobre todo, nos lleva a un trastorno psicológico. La mente hay que gestionarla, porque nuestras emociones, nuestro compromiso emocional con el dinero es muy complicado. Pensad que ponemos en juego esperanzas, ilusiones, ponemos en juego y encima de la mesa pues muchas cosas, ¿no? Porque al final nos generamos una expectativa cada vez que entramos en el mercado. Y el factor pérdida, el factor que el mercado pues evidentemente puede caer, es un factor que a veces menospreciamos, ¿no? Y esto es claramente un error. Por lo tanto, ya lo definió Alexander Elder en su libro Trading for a Living, que el trading tenía 3 pilares. Él llamaba las 3 M's, Mind, Money, Method, que no deja de ser Mind, psicología, Method, sistema, y Money, el capital. Estos son los 3 pilares básicos del trading. En su obra Trade Your Way to Financial Freedom, el doctor Banzar, un psiquiatra holandés, afincado en Estados Unidos, que se dedica a hacer consultas terapéuticas a traders, hizo un estudio en el que demostró empíricamente que el 60% del éxito en el trading depende de la psicología, del compromiso emocional, el 10% del sistema y el 30% de la gestión monetaria, ¿vale? Me atrevería a decir que la capacidad que tenemos de tener un buen sistema de gestión de capital nos permite tener un mejor control de nuestras emociones. Si tú sabes lo que vas a perder en cada momento, si tú tienes el control del mercado porque sabes exactamente qué esperas de él, podrás tener una contraparte negativa si las cosas vienen mal, o podrás tener la ambición suficiente como para sacar el máximo provecho del mercado si las cosas van bien. Por lo tanto, si tú gestionas bien monetariamente tu posición, gestionarás bien tus emociones y por lo tanto tu resultado será mayor. No se trata de entrar en el mercado, se trata de entrar, de salir, de controlar los riesgos, de saber el tamaño de la posición, de saber expandir y ampliar las posiciones, de saber cortarlas cuando hay un drawdown. Entender todos estos puntos analíticamente son muy importantes. Luego entrar o no al mercado es muy fácil, simplemente intentar entrar al contraataque cuando tengamos algún tipo de punto favorable. Por ejemplo, el punto favorable actual sigue siendo favorable en los 10.250 puntos, en los 10.000 puntos o en los 10.400 puntos. El tema emocionalmente es que pensamos que estos 200 puntos en euros son 200 euros y que por lo tanto estamos perdiendo 200 euros, aunque la posición es una inversión y evidentemente requiere de un ciclo de maduración. Puede ser que caiga un poco más, pero la expectativa es que el mercado nos dé un rebote y que en ese rebote podamos proteger el capital para luego intentar expandir la posición ganadora. Siempre la gestión monetaria es muy importante, porque si gestionamos y controlamos bien las pérdidas, controlaremos las emociones y nuestro resultado será positivo. El autosabotaje es uno de los principales enemigos del trading.
Esto, por lo tanto, nos lleva al gran desafío, que es cómo podemos entrenar nuestra mente, nuestra psicología, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, para ello existe Psicología de Masas. Hay un libro muy interesante que se llama Psicología de las Masas. El autor es Gustave Le Bon. Y básicamente lo que nos dice Gustave Le Bon es que la gente en su conjunto toma decisiones estúpidas. La multitud es estúpida, en cambio las personas de manera individual somos inteligentes. Una persona inteligente en una manifestación tendrá una conducta acorde a la del grupo. El grupo siempre tiene una conducta individual, ¿vale? Y el mercado en general es eso, es, como decía Alexander Elder, una inmensa multitud de gente. Cada miembro de esa multitud intenta tomar el dinero de las manos de los otros miembros, siendo mejor que ellos. El mercado es un tipo de entorno, por lo tanto, particularmente hostil, porque todo el mundo está contra usted y usted contra todos los demás. Entonces, uno de los principales problemas del mercado es que pensamos que alguien sabe algo que yo no sé, y eso es un problema, porque verdaderamente cuando vemos que el mercado cae nos genera pánico, estrés. Cuando vemos que el mercado sube nos genera euforia, y tenemos el don de pensar que tenemos el don de ser adivinos cuando vemos que el mercado se alinea con nuestra decisión, y esto no es así, ¿eh? Al final el mercado pues, hace lo que buenamente quiere, y por lo tanto nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber ir en contra de la multitud, ¿eh? Por eso el concepto contraataque es tan importante, porque un trader tiene que aprender a pensar de manera individual, alejado de las noticias, del entorno mediático de la bolsa y sobre todo de los movimientos de los precios. Los miembros del mercado se conocen así en Wall Street, se conocen los toros, los osos, los cerdos y los corderos. Es muy famoso en Wall Street, en Manhattan, abajo, donde está el NYSE, es la bolsa de Nueva York. En definitiva, el toro refleja el bull market, ¿vale? Y el oso refleja el bear es oso en inglés, el bear market, ¿eh? Los americanos llaman así al mercado alcista porque la cornada de los toros de arriba hacia abajo, que se lo lleva todo por delante, es un mercado alcista, ¿eh? que se lo lleva todo por delante. Y los osos golpean de arriba abajo, ¿eh? Se ponen de a pie y golpean de arriba abajo. Así es como definen los americanos, se define en el argot bursátil un mercado alcista, que se lo lleva todo por delante, o un mercado bajista, un bear market, que se lo lleva todo por delante, ¿no? Los cerdos se les conoce así, a los codiciosos, ávidos de ganancias. Se dice en Wall Street que son sacrificados cuando hacen trading para satisfacer sus ansias, ¿eh? El trader codicioso lo tiene muy complicado, ¿eh? Pensar en dinero es uno de los grandes errores del trading, porque nos lleva al descontrol emocional, a la angustia, a la desesperación, etcétera, etcétera. Los corderos llevan piel de oso o de toro, pero son desplumados cuando el mercado se hace poco volátil, es decir, en mercados laterales. Un alcista se va a poner corto porque ve bajar el mercado, no es firme en su decisión, no es firme en su análisis y acaba siendo arrastrado por la corriente o por la multitud, la corriente dominante, y por lo tanto pasa de ser alcista a ser bajista porque duda de su análisis y de su firmeza intelectual, y eso le lleva a disparar a todo lo que se mueve, que es a comprar, vender de manera repetida, y eso nos lleva a las pérdidas. Dice en el entorno bursátil que los toros y los osos ganan dinero, los corderos acaban en el matadero. Esa es la famosa frase de la película Wall Street, en la que Gordon Gekko pues, nos ilustraba con esta frase tan famosa en la bolsa. Cada día verá en el mercado a los toros comprar, los osos vender y a los corderos y los cerdos pisoteados, mientras los traders indecisos permanecen a la expectativa, ¿vale? Yo siempre digo que la inacción forma parte del trading, ¿eh? A veces estar quieto es importante para poder tener beneficios.
El precio, hemos hablado de la multitud, el precio hablaremos mucho de ello, hemos dicho que el mercado es una inmensa multitud de gente. El precio, también Alexander Elder lo definía de esta manera, decía: cada precio es el consenso momentáneo ahora sobre un activo entre compradores, vendedores y operadores indecisos en la toma de una transacción. Hay una multitud de traders detrás de cada configuración de precios en un libro de gráficas. Detrás de un gráfico hay un montón de traders, pensando algunos en comprar, otros en vender y algunos indecisos que no saben qué hacer, ¿vale? El consenso del público cambia en cada instante. Cada momento hay un cambio de opinión. El trader inteligente intenta entrar en un mercado en fase de calma y tomar sus beneficios en los periodos más agitados. El consenso público cambia, decíamos, cada instante, dando pequeños saltos en periodos tranquilos. Pero cuando el público se somete a la euforia o al pánico, los precios comienzan a dar saltos. Por ejemplo, procesos de muy corto plazo. Si cogemos, por ejemplo, un gráfico de 5 minutos en la sesión de hoy, nos podemos encontrar como durante todo el día los precios van y vienen en función de las noticias. Ahí tenemos la noticia del misil de Corea que pasó por encima de Japón, y luego la reacción de los mercados americanos, estando absolutamente al margen de esta información, y el mercado recuperando la caída parcial de ayer, y nos encontramos además en esta recuperación la subida de hoy y luego la posterior caída que hemos tenido. Vamos a ir avanzando en el día. Esto sería, digamos, la caída de hoy, la recuperación en el día, y luego, ahora mismo, en estos últimos minutos, tras la publicación de datos económicos, pues estamos viendo un poco de volatilidad. El mercado siempre genera entornos de volatilidad en ciertos momentos, fruto de las noticias económicas, que pueden llegar, pues, a los mercados a tener ciertos movimientos. Esto cambia, en esencia, las perspectivas en la generación de beneficios de la bolsa. Si sabemos que la bolsa al final es un índice que cotiza las expectativas de beneficios del mercado, ¿va a ganar más a Acerinox que ayer? ¿Por qué sube un 4%? Pues porque el mercado, como decíamos, cotiza un precio, y el precio es el consenso momentáneo sobre un activo. ¿De qué? De la multitud. Y la multitud tiene comportamientos siempre primitivos, luego un comportamiento estúpido. Eso significa que nosotros, como traders, tenemos que saber navegar en contra de la multitud, y sobre todo entender que el precio no tiene nada que ver con el valor. El valor es lo que vale un activo, lo que valen las cosas. El precio es el consenso momentáneo de lo que estamos dispuestos a pagar, y a veces el consenso está atrofiado por una generación indecente de expectativas, o a veces por una digamos, infravaloración de las posibilidades de recuperarse de las compañías. Eso se transforma en euforia y pánico, y por supuesto genera grandes oportunidades de trading a largo plazo, pero también a corto plazo. A largo plazo es mucho más sencillo saber identificarlas, porque al final compras barato y vendes caro. A corto plazo es más complejo, porque evidentemente poder tener una certeza en el corto plazo de los movimientos de los precios, pues es inviable. Lo único que podemos hacer es seguir las tendencias, seguir la opinión dominante, para aprovecharnos de ese comportamiento vulgar o primitivo o estúpido de la multitud, con lo cual el efecto rebaño siempre nos va a ayudar cuando operemos valor para ir en contra de la multitud, o cuando busquemos momento para favorecernos del comportamiento del rebaño. Eso nos dará una posibilidad de aprovechar el momento, sabiendo que estamos yendo con la multitud y que por lo tanto hay que saber salir a tiempo. El análisis técnico, por lo tanto, como herramienta de análisis del precio, nos ayuda mucho, porque para saber el valor de una compañía quizás necesitamos hacer un ejercicio demasiado profundo. Sin embargo, el precio no requiere de un análisis profundo de la situación, simplemente la
mera observación de los precios es suficiente argumento y suficiente información. El análisis técnico, por lo tanto, estudia el flujo de la psicología del gran público, son los mercados financieros, estudia la psicología del gran público, estudia la multitud, no lo olvidemos, estudiamos la multitud, el comportamiento del rebaño. Cada sesión es una batalla entre osos, entre toros, entre alcistas, entre bajistas, y cada uno gana o pierde en función del salpullido de los precios. Cuando sube el precio ganan los alcistas, cuando caen los precios ganan los bajistas, ¿no? El objetivo, por lo tanto, del analista técnico consiste en descubrir el equilibrio entre alcistas y bajistas y apostar por la fuerza que ganará. Si buscamos valor, intentamos estar convencidos de que los precios están baratos y vamos a definir un concepto que es compañía de valor que entra en momento. Es una compañía que ha caído mucho, que tiene un valor porque el mercado la ha infravalorado debido a unas circunstancias coyunturales y que por lo tanto nos genera una oportunidad de valor. Como a veces hay trampas de valor, es decir, compañías que aparentemente están baratas pero que tienen un problema incorregible, no entraremos en una compañía que cae, sino que entraremos justo cuando el mercado empieza a darse cuenta de la equivocación. Eso es cuando un activo de valor entra en momento. La otra, la operativa en momento, significa ver exactamente, tener la certeza de que los alcistas están más fuertes que los bajistas, apostar en sentido ganador mientras tenga sentido el movimiento dominante. Por ejemplo, actualmente nuestra posición es alcista, no porque tengamos la certeza de lo que los precios subirán, sino porque tenemos la certeza de que la fuerza dominante es alcista, en cuanto a que la tendencia y su formación de impulsos y correcciones marca claramente un desafío alcista que ha llevado al mercado a subir de los 8.800 puntos a los 11.200, con lo cual tenemos la certeza de que esto es una corrección, de que el mercado sigue fuerte y mientras esto siga vigente seguiremos pensando que la fuerza dominante va a ser la alcista. Por lo tanto, nuestra posición en el mercado será alcista. El análisis técnico, por lo tanto, es una ciencia. En cuanto a que estudia métodos estadísticos, estudia, insisto, el comportamiento de la multitud, estudia métodos estadísticos entre compradores y vendedores, y en parte un arte en la medida que utilizamos nuestro juicio personal para interpretar nuestros descubrimientos. El gráfico no explica nunca el acontecimiento, ni lo, por supuesto, define, sino que a través del gráfico vemos las circunstancias que definen el mercado. Por ejemplo, en este verano hemos vivido la revalorización del euro-dólar, hemos vivido también pues un conflicto político entre Corea y Estados Unidos, y el mercado pues, ha tenido un comportamiento pues, de bajada, corrigiendo un 10%, que sin la revalorización del euro-dólar o sin el conflicto de Corea, pues probablemente hubiese corregido menos. Con lo cual, el mercado siempre se va definiendo en función de los acontecimientos. Los acontecimientos no son nunca dibujados por los gráficos, como a veces parece. El comportamiento del inversor en las fluctuaciones del mercado. Hemos definido precio, hemos definido mercado, hemos definido la ciencia del análisis técnico en cuanto a que nos sirve para entender pues el comportamiento grupal del mercado, es decir, el comportamiento del rebaño, y que eso nos faculte para tomar decisiones en contra de él si buscamos una ventaja estadística, y a veces en favor de él simplemente para sacar tajada, pero sabiendo que estamos en la dirección probablemente equivocada. A veces la operativa en momento no mira tanto la valoración como si el propio rebaño, y eso significa que a veces compraremos caro, pero con el pleno conocimiento de saber lo que estamos haciendo y la plena intención de seguir vendiendo pues, un poco más caro. Benjamin Graham, el profesor de Warren Buffett, el padre del análisis fundamental, en definitiva, en su obra El inversor inteligente, allá por el 1945, definió en su libro el mercado como Mr. Market, y decía: Mr. Market no siempre determina el valor de las empresas como un tasador de empresas,
Tenemos, si no, un maníaco depresivo, el cual, cuando las acciones suben, está encantado de pagar un precio superior a su valor objetivo, pero cuando cotiza a la baja, se desespera para desprenderse de las acciones al precio que sea, y claro, habitualmente muy por debajo de su valor objetivo. Esto es un ejemplo en 2007, cuando la burbuja inmobiliaria, Astrock, empezó a salir a bolsa a 7 euros y subió hasta 75. Todo el mundo estaba absolutamente embriagado por la subida de las inmobiliarias. En ese caso, Astrock era una compañía que, imagínense ustedes, capitalizaba 7.000 millones de euros con un beneficio de 98, unas ventas de 223 y un PER, por lo tanto, de 71. La gente atónita creyó, llegó a pensar que esta inmobiliaria pues empezaría a construir a nivel mundial y que tendría unos beneficios muy elevados. Por ejemplo, Telefónica, que valían en ese momento 70.000 millones en el mercado, 10 veces más, pero no tenía un beneficio de 900 millones, sino de 6.000, con unas ventas de 52.000, no de 2.200. O sea, era más equitativo y su PER era 11, era razonable en cierto modo su valoración en el mercado, la justaposición entre valor y precio, pero en Astrock evidentemente no, era una auténtica barbaridad. Eso provocó la burbuja, pues siempre provoca lo mismo, que es una sensación de poderío entre los fundadores de estas compañías. Eso provocó, por ejemplo, que el presidente de Astrock, en ese momento el señor Bañuelos, hiciera una paella para celebrar su reciente incorporación al Forbes como 1000 millonario, y además pues también con un arrebato de codicia y de bueno, pues lo que genera esto, ¿no? Lo que genera una burbuja al fin y al cabo, que es generarte un beneficio tan rápido y merecido, pues que te cambia tu manera de ver las cosas y tu perspectiva, en un nuevo riquismo, digámoslo así, pues dijo en un alarde de ego que crearía una torre, la más alta existente en Nueva York, para poder dar cabida a todos los empresarios españoles, ¿no? ¿Cómo acabó la historia? Bueno, pues justo en la paella de Central Park, que fue por ahí, fue la antesala del desplome y la caída de la cotización, y luego el cambio de esta compañía que ha pasado de Astrock a Firma y recientemente Coavit, con lo cual la compañía de 75, pues después del desplome de múltiples ampliaciones de capital y contra splits, pues ha pasado a 0,01, arruinando a todos los inversores que felizmente estaban embriagados y encegados y que lógicamente tuvieron un momento de posibilidad de generar beneficios, pero que probablemente, como podéis ver en los gaps y las fuertes caídas, pues al final se desvaneció, arruinando la mayoría. Y esto es bolsa, la locura de la gente, la ceguera, a veces hace que pasemos de la euforia al pánico de una manera exagerada, fruto de las burbujas, en los casos más extremos, como por ejemplo hoy en día nos encontramos con el caso de Netflix o el caso de Tesla, compañías absolutamente sobrevaloradas con una expectativa brutal de beneficios que para nada creemos que es merecida y justa, y que por lo tanto en algún momento pues el mercado se encargará de juiciar y de poner en razón. El comportamiento institucional, a veces nos encontramos pues, con casos como esta, ahí nos encontramos con la sede a Barcelona, compañía cotizada, muy de moda en su momento, antes de sus problemas graves financieros, antes de su quiebra, digámoslo así, en un modelo, el que vamos a aprender en los 3 primeros meses, dentro de uno de los criterios que tenemos, que es no comprar nunca un activo en mínimo de 52 semanas y por debajo de la media de 30, la recomendación de vender, del análisis técnico, contravenía la recomendación de Ahorro Corporación de comprar, objetivo 2,20. La acción empezó a bajar, bajó y mucho, hasta 1,10, y Ahorro Corporación rebajó su recomendación con precio objetivo 2. La compañía siguió en todo este entorno bajando hasta 0,40 o 0,30 y en ese momento, cuando la compañía ya se desplomó a 0,30, la casa de análisis rebajó su valoración y la puso en revisión sin
recomendación, quitó el precio objetivo, puso en revisión y no emitió ningún tipo de recomendación. En este caso no recomendaba ya compra, y al final, cuando el precio estuvo a punto de abrir con un hueco e irse a 0,13, puso una nota recomendando vender, precio objetivo 0,27. Claro, esto genera una duda, porque si seguimos informes de valoración sólidos de una casa tan buena como es Ahorro Corporación, una casa muy buena en cuanto a los análisis, por eso lo hemos puesto ahí, no por ser criticable, al contrario, sino por ser una gente que lo hace muy bien, pues hacer caso a este informe hubiese provocado que de 2,20 hubiésemos caído pues a 0,1380, ¿no? Eso significa pues perder prácticamente todo nuestro capital. Eso significa, por lo tanto, que el análisis técnico, junto con pues el conocimiento del inversor institucional, siempre tenemos que tener fe en nosotros, en nuestro análisis, en nuestro criterio, porque nos puede pasar que, haciendo caso de una manera responsable a un informe de valoración, pues quizás en este trayecto lo que hemos hecho es comprar, seguir manteniendo la posición, al ver que cae y que la recomendación es de 2,10, incrementar las compras y al final meter todo nuestro capital en este tramo para ver cómo luego nos ponen la recomendación vender y hemos perdido nuestro dinero. Hay que poner reglas, hay que tener muy claro y definido el sistema, porque no podemos hacer nunca caso de una recomendación de un banco de inversión totalmente a veces interesada o con conflictos de interés, que eso suele pasar, de que a veces emites una nota negativa sobre Carbures o sobre Popular o sobre Liberbank, y las empresas a las cuales emites una nota negativa pues intentan vetarte de medios de comunicación, intentan vetarte de de diferentes entornos, porque no les gusta, y por lo tanto la independencia es absolutamente clave, pero desafortunadamente pues no es lo que abunda. Nosotros somos independientes, intentamos serlo, y por eso pues cada vez que emitimos una nota negativa, como lo hemos hecho en Carbures, en el MAP, en Gowex, o lo hemos hecho también, por ejemplo, en el Popular o Liberbank, pues siempre hay voces discordantes, porque evidentemente es una cosa que no gusta, pero yo creo que la información tiene que estar ahí, tiene que ser lícita, y sobre todo los inversores tenemos que tener una información verdadera sobre las dificultades que pues muchas veces tienen algunas empresas, con lo cual es muy importante entender que nadie tiene la verdad, nadie, ni probablemente los mejores analistas fundamentales de España tienen tampoco el conocimiento o el don de la predicción, porque las situaciones de las empresas se suceden a veces sin que toda la información esté disponible en los balances, pero sí en los mercados, que es lo que pasó en Ahorro Corporación, que el precio nos advertía que el presidente de la compañía estaba soltando lastre porque sabía que había un agujero de 900 millones de euros, que luego tendrá consecuencias penales, es cierto, pero eso a nuestro bolsillo no le interesa, con lo cual es muy importante entender los conceptos de análisis técnico para que nunca más tengamos que depender de la información de un tercero. La macroeconomía determina la tendencia. Veremos al final del curso la parte macroeconómica, pero aquí una cierta diapositiva que ampliaremos en su momento, pero podemos decir que de alguna manera lo que determina la tendencia principal del mercado es las expectativas de beneficios de las empresas que componen los índices. Por lo tanto, economías que crecen permiten a las empresas ganar más dinero. Economías en recesión no podemos esperar nada bueno, porque las empresas van a contraer sus beneficios. Por lo tanto, ¿qué viene antes, ¿no? ¿El huevo o la gallina? Bueno, pues lo que viene antes es la macroeconomía, en cuanto a que el ciclo positivo económico evidentemente viene provocado por el incremento de los beneficios de las empresas, y el beneficio del incremento de las empresas viene provocado por el ciclo expansivo monetario, es decir, la bajada de tipos de interés, ¿vale? De una manera muy breve, lo expandiremos en la parte final, ahora no es necesario, pero sí que es cierto que la economía se mueve en 4 ciclos: auge, desaceleración, recesión y recuperación. Dentro de estos 4 ciclos, evidentemente, cuando la economía está en una fase de auge, hay inflación. ¿Por qué? Bueno, pues es muy fácil.
hay créditos, concesión de créditos, la gente empieza a pedir créditos para irse de vacaciones, para comprar coches, casas, muebles, casarse, etc. Eso incrementa el consumo. Las empresas incrementan su producción, contratan gente, pagan bonus, pagan más salarios y eso se refleja en menos paro, más consumo y por lo tanto más beneficios. Pero llega un momento en el que la inflación se exagera, se expande y el Banco Central sube los tipos de interés, ¿vale? Cuando sube los tipos de interés el Banco Central, eso provoca que los costes financieros de los créditos concedidos a empresas, familias y estados suban. Y por lo tanto, al incrementar los costes financieros, la renta disponible para el consumo se reduce, porque aquella hipoteca que valía 1.000 euros al mes, pues ahora vale 1.300 y esos 300 euros no van al consumo y además el depósito de gasolina debido al incremento de la inflación ya no nos cuesta 100 euros, nos cuesta 150 al mes. Ese incremento de los precios de la energía, de los tipos de interés y por lo tanto de los préstamos reduce el disponible para el consumo y por lo tanto reduce el consumo y las empresas empiezan a desacelerar, es decir, que empiezan a ganar menos dinero. Eso también es facultado evidentemente porque la concesión elevada de créditos en este entorno de mercado provoca que el consumo esté por encima de las pretensiones reales del consumidor y ese incremento en el efecto riqueza provocado por la subida de las bolsas y además el disponible, el valor adquisitivo, el poder adquisitivo de los consumidores y ahorradores también se reduce por la subida de tipos de interés, costes financieros y precios de la energía. Y además, porque los bancos prestan menos y al prestar menos, pues las compras apalancadas, o sea, el consumo a crédito, pedir créditos para coches y demás, es una demanda de consumo que se reduce y eso provoca un proceso de desaceleración en el cual, en el proceso de desaceleración, baja el consumo, bajan los beneficios y por lo tanto empiezan a caer las bolsas. Las recesiones vienen dadas siempre en función de, no todos los ciclos económicos acaban en recesión, que es crecimiento negativo, pero la recesión tiene que ver con el uso o abuso de la expansión crediticia. Por ejemplo, en el mundo actual, la expansión crediticia ha sido una auténtica barbaridad provocada por la compra de bonos de los bancos centrales, eso ha provocado burbujas y probablemente la desaceleración del próximo ciclo económico acabe en recesión otra vez y probablemente en una destrucción de valor importante en cuanto que todas las burbujas que estamos viendo pues acabarán reventando y por lo tanto creando fuertes pérdidas y dejando en nada los créditos, por lo tanto habrá más deuda y menos activos. Bien, eso nos lleva a un proceso de recesión y es ahí cuando bajan los tipos de interés y el ciclo se invierte. Las empresas empiezan a tener un desahogo en cuanto que bajan sus costes, pueden contratar más gente, la gente baja sus cuotas y tiene más poder adquisitivo para gastar más. Y ahí es cuando arranca el flujo consumo, el flujo inversión de las empresas, el mercado laboral, en un entorno bajo de inflación y eso provoca que poco a poco se empiece a mejorar el ciclo económico y por lo tanto el beneficio de las empresas y volvamos a recuperar la economía y por lo tanto los beneficios de las empresas y las bolsas, ¿vale? Vamos a ampliar al final del máster en la parte macroeconómica, pero nos quedamos con esta foto, que la macroeconomía determina siempre las tendencias y la bolsa al final es un indicador adelantado de la economía, porque habitualmente 6 meses antes de que el ciclo desacelere, la bolsa ha hecho techo y empieza a bajar, porque la bolsa cotiza las expectativas de beneficios y los analistas deducen que probablemente los beneficios empiecen a desacelerar de manera brusca en los próximos meses, ¿vale? Bien, avanzando en el tema de la psicología, podemos decir que somos traders, amamos la incertidumbre. El mercado, en la economía, hemos visto que es cíclica y de la misma manera la emoción es cíclica, pero no solamente la ciclidad afecta a los ciclos largos, esto podría ser de 7 años, sino que los ciclos cortos. Y el trader pasa del optimismo a la excitación, de la excitación a la emoción,
de la emoción a la euforia. Nadie en su sano juicio entra en bolsa dispuesto a perder, luego es optimista en sus pretensiones, y si el mercado empieza a subir en el momento de entrar, siente cierta excitación debido a que su análisis le está dando dinero, estamos pensando en dinero, y eso nos provoca una emoción y una euforia en la cual somos capaces absolutamente de perder el juicio. El más cuerdo es capaz de ser devorado por la codicia. La codicia hay que controlarla siempre, nunca uno puede tener una decisión tomada fruto de la codicia. El mercado a veces empieza a corregir, como ahora, y pasamos de la euforia a la ansiedad, pasamos de la euforia a la ansiedad. A veces el mercado no corrige, sino que, imaginaros que empieza a caer más, anula todo el impulso previo, se va a los 9.400 puntos y nos queda una evidencia, y es que el precio ya no corrige, ya está haciendo algo más, y que sí que es cierto que va a rebotar, pero en ese rebote pues probablemente nos esté dando la posibilidad de salir. La negación de la evidencia es aquel estado anímico en el cual tú no quieres que se acabe la fiesta, has pasado por la ansiedad y niegas lo evidente, y es que el mercado ya está en tendencia bajista. Esto te llena de miedo, el miedo te paraliza, y luego cuando tú ya has renunciado a los beneficios y además estás perdiendo algo de dinero, te quedas paralizado, pudiendo caer incluso en la desesperación, el pánico, la capitulación y el desaliento. La desesperación es cuando ves que el mercado cae y tú no puedes hacer nada y ves cómo está cayendo la cotización. Esto te puede llevar a entrar en pánico, que es precisamente cuando te deshaces de tus activos sin ningún tipo de argumento, de manera totalmente impulsiva, simplemente porque quieres cortar ese dolor emocional, quieres cortar ese dolor, esa desesperación, ese dolor que tú ves que no puedes tener el control de la situación, ¿no? La capitulación sucede cuando todo el mercado en general pues ha entrado en pánico, se ha vendido sus acciones sin ningún tipo de argumentos, simplemente por el miedo, por un estado emocional, y eso lleva al desaliento, que es no quiero invertir más en bolsa. En esos entornos de desaliento es cuando más dinero se hace. En los entornos de euforia es cuando más dinero se pierde, porque estamos pagando cualquier cosa, cualquier precio por cualquier cosa. Y en situaciones de desaliento, por ejemplo, Banca Española en el año pasado, nosotros compramos fuerte y eso nos dio pues una ventaja respecto al resto del mercado, ¿no? Siendo pues uno de los 10 fondos más rentables en los últimos 12 meses que invierten en bolsa española, básicamente por la situación de desaliento. Luego el mercado nos ha dado pues la fase de esperanza, alivio y optimismo, que esto pasa cuando el mercado, después de una fuerte corrección o caída, empieza a rebotar. Y eso a veces en un mercado bajista genera un compromiso emocional débil. Por ejemplo, ahora los bajistas, que han perdido mucho dinero de los 8.800 a 11.000 puntos, están viendo en este proceso correctivo cómo tienen esperanza porque han dejado de palmar y están esperanzados porque podrán recuperar sus pérdidas, sienten alivio porque la subida les estaba provocando mucho dolor, sentían dolor por la subida, y luego finalmente el optimismo. Ahí tenéis cómo después de una caída del 10% se sienten fuertes, se sienten optimistas y creen que los precios van a caer mucho más, ¿no? En el momento que el mercado empiece a girar y rebote con fuerza, este sentimiento que es débil, porque vienen de un proceso muy doloroso emocionalmente, es un compromiso emocional débil, el alivio y la esperanza. Por lo tanto, todas las correcciones, sean alcistas o bajistas, son fruto de compromisos emocionales débiles, y es ahí donde un trader tiene que atacar, en contra siempre del compromiso emocional débil, que es el alivio y la esperanza, y nunca en contra de la codicia, nunca en contra de la codicia, porque evidentemente la codicia alimenta la tendencia, e ir en contra de la codicia pues nos hará perder de manera sistemática. Podemos ir siempre con el rebaño, siendo conscientes de ello, o intentar ir en contra de la manada cuando estamos en fases de desaliento. El mercado está compuesto por una multitud de traders, la multitud tiene comportamientos, por tanto, de rebaño, comportamientos primitivos, el efecto
llamada de la multitud arrastra las conductas impulsivas autodestructivas y el trader es autónomo e independiente y tiene que aprovecharse del compromiso emocional de la multitud. Psicología individual. Hemos hablado de psicología de masas, ahora hablamos ya de la psicología individual en esta fase final de este vídeo. Perder, por supuesto. Las pérdidas, pues al final son un elemento normal del trading. Nuestra cuenta de resultados en cuanto a traders se compone de las ventas, que son trades positivos. El coste de tener trades positivos son los trades negativos, eso nos da un margen bruto. Luego tenemos los gastos de explotación, que son las comisiones, suscripciones, etcétera, etcétera. Esto nos da el buy. Luego tenemos unos gastos financieros, que son los depósitos o créditos, si tenemos que pagar intereses o recibirlos. Esto nos da el buy y luego tenemos el impuesto sobre los beneficios. Hay que pagar la renta del ahorro y nos da un beneficio neto. Esto es lo que ganamos, esto, no esto. Si pensamos que esto es nuestro y no esto, luego los trades negativos van a repercutir muy negativamente en nosotros, porque pensaremos que esto es un problema, y no lo es una consecuencia lógica de esto. No importa las veces que pierdas, importa lo que ganas cuando aciertas y lo que pierdes cuando fallas, tal y como dijo George Soros. Las pérdidas, por lo tanto, implican aceptar la pérdida. Es clave aceptar la pérdida para tener éxito en el trading. Vamos a perder muchas veces, no somos adivinos. Existe el drawdown, que es una serie negativa de resultados cuando el mercado pues, no está lo sano que debería estar. Por lo tanto, las pérdidas forman parte de este negocio. No es buen trader quien más acierta, sino quien más sabe ganar. La cuestión no está en cuántas veces perdemos, la cuestión está en cuánto perdemos cuando fallamos, y cuánto ganamos también cuánto acertamos. Las pérdidas son el coste de producción del trader, ¿vale? El perfil, por lo tanto, del trader tiene que estar compuesto con un doble perfil. Yo le llamo de humildad y ambición. Humildad, porque tenemos que saber asumir los errores, tenemos que partir de posiciones pequeñas, tenemos que tener siempre un riesgo controlado, hay que saber cortar las pérdidas, hay que saber limitar las pérdidas, y luego tenemos que tener ambición, hay que reconocer el éxito y luego saber arriesgar los beneficios. ¿Cómo? Con posiciones apalancadas, teniendo objetivos ilimitados. Esto lo veremos en la parte de gestión monetaria, pero cuando somos humildes es cuando la posición te viene en contra. Tú tienes una posición en contra de tus intereses, arrancas esa posición y tienes o partes de un tamaño de posición reducido. Tú puedes controlar y sabes que si hay volatilidad, tu pérdida será muy reducida. En el momento que la posición va a tu favor y tú has podido controlar la pérdida, automáticamente utilizas técnicas operativas y pasas a una parte de ambición. Es decir, no sirve asumir una volatilidad, por ejemplo, que estemos generando unas pérdidas latentes de 300 euros, si luego vamos a ganar y con 200 euros nos los ponemos en el bolsillo. Esto no es hacer trading. Hacer trading es dejar los precios seguir su camino y es el mercado el que nos da dinero, no nosotros. Si el mercado nos quiere dar 10.000, nos dará 10.000. Si nos quiere dar 50.000, nos dará 50.000. Y si nos quiere dar menos 100, nos dará menos 100. Lo que no podemos hacer es revertir la situación ilimitando la pérdida. Por lo cual, hay que ser muy humilde cuando se entra partiendo de pequeñas posiciones y de un riesgo controlado. Cuando somos capaces de pasar de pérdida a ganancia, la posición se nos es favorable, ponemos el stop en el break-even, eso significa que ya no vamos a perder, y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer para ganar más dinero? Que eso a veces puede ser tan fácil como incrementar la posición ganadora hasta el punto de que eso nos provoque muchos más beneficios, ¿vale? Es muy importante entender este concepto. Esto, evidentemente, es fruto de la perseverancia. Son pocas decisiones de inversión las que marcan la diferencia. Aquí no se hace dinero cada día, son pocas decisiones de inversión las que marcan la diferencia. Esto lo digo yo y lo dice Warren Buffett, porque es una consecuencia lógica, ojo.
Entonces hay que ser muy perseverante a veces para intentar construir una posición ganadora, básicamente porque el mercado, pues si se mueve 4 meses lateral, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy intentando entrar en largo ahora en este nivel, pues en todo este proceso de verano, y lo he intentado varias veces, y todas las veces que hemos ido a la contra, el mercado ha subido, hemos puesto el break-even, el mercado ha bajado, nos ha saltado el break-even, hemos perdido cero, hemos vuelto a entrar, el mercado ha roto esta zona de resistencia, hemos puesto otro contrato, porque un contrato y 2 contratos significa que a la mitad de camino tenemos un precio medio. Ese precio medio es el nivel a partir del que perderemos, por lo tanto, entro 1, entro 2, stop medio, y no pierdo nada. He ampliado, he sido ambicioso en cuanto al recorrido de ganancias porque permito al mercado ir en 2 veces los beneficios porque tengo 2 entradas, pero en la entrada 1, que es la que me provoca riesgo, protejo el capital y por lo tanto soy humilde en la entrada, ambicioso en el acompañamiento del mercado, renuncio a estos 250 euros a cambio de que si el mercado se va a los máximos anteriores y a los máximos de 2015, que son 11.900 puntos, si yo puedo entrar con 2 contratos, 10.700, 11.900 significaría 1.200 puntos por 2 contratos, significaría 2.400 euros de beneficios contra un riesgo estimado de unos 100 euros. El hecho de entrar con 2 implica, si yo amplío el beneficio, por supuesto, proteger el riesgo con stop break-even. Y por lo tanto, ahora, después de esta caída, en lugar de generarnos angustia o ansiedad, lo que estamos viendo es que la primera entrada buena en 10.550 puntos se ha convertido en que ahora estamos largos en 10.262. La caída mejora la expectativa de beneficios en cuanto a que estamos comprando un mejor precio y por lo tanto la posibilidad de incrementar con un algoritmo de gestión monetaria las posiciones ganadoras pues está ahí. Y es muy importante entender estas cosas. Perseverancia. No hacemos 10 operaciones para ganar 100 euros cada día, hacemos 100 operaciones para construir una posición que nos provoque una pérdida lo mínimo posible y nos pueda dar, pues si la tendencia se expande 2.000 puntos, pues 6.000 o 8.000 euros, y eso solo podemos hacer apalancando la ganancia, acompañando la tendencia y sobre todo dejando correr el movimiento. Los errores, por lo tanto, del trading parten del desconocimiento, de la generación de una falsa expectativa y de la creencia que el trader pues, consiste en apalancarse hasta las trancas, buscar 10 puntos cada día y eso significa extrapolar que al fin y al cabo seremos capaces de tener un ratio de acierto del 80% con una rentabilidad riesgo 1 a 1. Y esto no es así porque hay fallos, porque hay problemas de ejecución, a veces problemas de plataforma, a veces tal, que siempre van en contra de nuestra operativa, ¿no? Con lo cual no sirve tener un sistema rentabilidad-riesgo 1 a 1, porque es cierto que un día ganaremos 100, pero el día siguiente perderemos 300, y esto nos pasa a todos, Con lo cual, no penséis que el problema que tenéis como traders viene dado a que os falta algo de técnica en la entrada o no sabéis encontrar los puntos de entrada, no es así, el problema suele estar en la gestión monetaria. Los principales errores son dejar cortar las pérdidas sin aplicar un stop loss, más si tenemos una posición muy apalancada, es ahí donde prácticamente el 80% de gente muere en el mercado, por el apalancamiento y por la ilimitación de una pequeña pérdida, contar los beneficios en cada momento, ver que estoy ganando 10 euros o perdiendo 4 euros cada momento, ganando 100, ganando 200, porque al final hacemos asociaciones de consumo. Y esto refiere a que quizás una persona, por su manera de entender la vida, 300 euros es mucho. Y eso significará que va a renunciar a miles, ¿no? Porque no tendrá la disponibilidad de capturar lo máximo del mercado. Olvídate de contar los beneficios. Tú eres trader, haces trading, simplemente tienes un objetivo que es poner posiciones, exponer tu posición en el mercado para dejar que el movimiento fluya. Si hay la obviedad de que esto no es una corrección ni es otra cosa, cambiaremos el chip. Pero primero, partiendo de un riesgo muy limitado, intentaremos proteger el capital para que, si el precio sigue el camino, añadiremos, acompañaremos con el mismo activo o con otros activos correlacionados, como puede ser el tema, por ejemplo, Bolsa Europea, para ver que, como veíamos, después de las noticias de las 4, el mercado pues, ha ido hacia abajo y ahora veis, está en una fase de subida. Con lo cual,
Cuando tengamos protegido el capital, acompañaremos en índices, acciones, en cualquier tipo de activos y escogiendo los mejores productos para intentar ganar lo máximo posible en un movimiento dado, que puede ser el rebote del IBEX. Es el movimiento que ahora mismo, por ejemplo, estamos buscando. No busquéis la entrada perfecta, porque no existe. El concepto es muy fácil. Impulso corrección, entro. Es igual de bueno entrar en 10.200 que en 10.400. Esto es una corrección, tú has entrado al proceso correctivo después de una extensión del tiempo. Nosotros hemos entrado, hemos protegido, ha subido, nos ha saltado el stop, hemos perdido cero. Hemos entrado, ha subido, ha roto la resistencia, hemos doblado la posición. Entrada 1, entrada 2, protección de capital, el precio se ha torcido por el tema de Corea, nos ha sacado sin pérdidas, hemos vuelto a entrar, ese es el trabajo, 1, 2, 3, 4, 5 trades, más el doblar la posición, 6 trades, y eso significa que en 6 operaciones este verano y seguimos construyendo y madurando poco a poco la posición. Este es un poco el camino. No hay entrada perfecta, son puntos en los que más o menos entras buscando algo y a partir de ahí sí que está la gestión de la posición y cómo gestionamos toda la posición, ¿no? Por supuesto, cambiar escala temporal es absurdo. Entro y paso un gráfico de 5 minutos y pongo una media para salir antes. No tiene ningún sentido. Adicción a los resultados aleatorios. Muchísima gente, cuando hay un mercado en tendencia, una burbuja, gana dinero porque se alinea aleatoriamente en una dirección ganadora del mercado y cuando cambia la tendencia se cambia la aleatoriedad del resultado y entran las dudas porque hemos ganado dinero pues simplemente por el factor suerte. Esto también es muy habitual. Seamos listos, hay que ser consecuente, que a veces ganamos de manera injusta, y eso es un problema a largo plazo. La complacencia con la tendencia del mercado, pues tiene que ver un poco con la adicción a los resultados aleatorios. Y luego negar lo evidente, que es justificar los errores. Todos nos equivocamos, no podemos ser arrogantes con el mercado, no podemos negar lo evidente, hay que estudiar, hay que saber por qué nos equivocamos, no dar las culpas ni al broker, ni al analista, ni a nadie, el error siempre es nuestro, hay que hacer siempre autocrítica y evaluar constantemente nuestras decisiones para mejorar como traders. Por lo tanto, la falta de decisión y la ansiedad son problemas que afectan mucho al trader, provocando errores fatales. Eso nos lleva al marcador somático, una pequeña idea de lo que es el marcador somático definido por Antonio Damaso, en el que nos advierte que nuestro organismo estimula en base a la experiencia de sucesos pasados mediante las emociones para promover determinadas acciones. La acción precede la emoción. Eso significa, por ejemplo, en base a la experiencia, acción, emoción. Hacemos algo fruto de la emoción. Sentimos miedo, soltamos las acciones. Sentimos euforia, compramos acciones, ¿no? La acción, el hecho de hacer algo versus las emociones, nacen fruto de la experiencia pasada. El cuerpo nos advierte mediante una emoción, miedo, codicia, pánico, confianza, emociones, para reducir nuestro campo de respuesta y hacer más eficiente nuestro proceso de decisión. En cambio, podemos decir que el cuerpo nos paraliza para sentir miedo en un proceso de repetidas pérdidas. Nos quedamos parados porque sentimos un dolor. La acción, que es el cuerpo nos paraliza, viene dado por una emoción que es el miedo. El cuerpo nos incita a sobreoperar, acción, sobreoperar para sentir codicia y confianza en un proceso de seguidos beneficios. Hemos ganado 3 o 4 veces y seguimos generando una acción que es la de operar porque la codicia nos incita a operar. Experiencia negativa y positiva significa que el marcador somático rechaza la acción. Si tenemos miedo, si nos ha dolido, si hemos sentido una emoción negativa, el marcador somático nos rechaza la acción. Si tenemos experiencias positivas, el marcador somático promoverá la acción. Se dice que en base al reír y al llorar, lloramos para sentirnos mal y reímos para sentirnos bien, y no al revés, como pensamos. No nos reímos y nos sentimos bien, y no
nos sentimos mal y lloramos, al contrario, el cuerpo provoca una acción, llorar para sentirnos mal, el cuerpo provoca una acción, reír para sentirnos bien. ¿Fruto de qué? De la experiencia. La emoción siempre precede de la acción. El cuerpo es muy inteligente, como dice Damaso, para reducir nuestro campo de respuesta y hacer más eficiente nuestro proceso de decisión, y todo en base al recuerdo de nuestras emociones. Por lo tanto, es muy importante controlar nuestra mente, el marcador somático. Hay ejercicios como el RAIN, que es reconocimiento, aceptación, investigación y negación, que es reconocer que nuestro miedo nos está paralizando, gestionar ese miedo siguiendo nuestro proceso decisorio, siguiendo el plan de trading que tenemos marcado y no cambiar de opinión a mitad de camino, porque probablemente estemos dando paso a que la emoción esté trastornando nuestro trading o nuestras acciones debido al fruto de la experiencia, que puede ser a veces pues, haber tenido una fuerte pérdida. Es muy importante la gestión de la emoción, negándola, investigando, el intentar entender por qué me siento así y luego, sobre todo, el proceso de no fusión con la emoción. La parte racional de nuestro cerebro tiene que siempre ir por delante de la parte psicológica. Esto nos llevará a la consistencia, la importancia del plan de trading. El plan de trading es absolutamente elemental. Segunda parte del máster vamos a dedicar a hacer un buen plan de trading. Si tenemos un plan, tenemos un plan. Tenemos un proceso de acciones que vamos a hacer desde la A hasta la Z, desde que entramos hasta que salimos. Tenemos que tener un plan, absolutamente un manual de instrucciones. Si no, tendremos dudas. Si tenemos dudas, vamos a tener decisiones impulsivas, ¿vale? Si no tenemos dudas, porque estamos operando, pienso fuera del mercado, análisis técnico, lo plasmo en el plan y luego opero. El plan es el previo. La operativa es lo posterior. Yo soy un ejecutor de mi plan. Si no hay plan, ejecuto mis dudas y mis dudas me llevan a decisiones impulsivas. Si tengo un plan pensado, lo llevo al campo operativo. Esto me permite mejorarlo, rectificarlo, porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar y me lleva a decisiones razonadas. Pienso, luego opero. Hay que tener un plan. Dominar la codicia y el miedo mediante la aplicación del plan de trading. Eso nos va a llevar a ganar disciplina, absolutamente. El plan es absolutamente innegociable. Un montón de traders no tienen plan de trading y pierden el tiempo buscando cuál es el indicador de análisis técnico que me da dinero. Y no hay ni uno. Lo único que importa en el trading, en tu trading, es el plan de trading. Tener un plan que te permita controlar tus emociones, que te permita tomar decisiones razonadas, estudiar en qué flaquea el plan y mejorarlo. Nosotros vamos a estudiar un plan de trading, una propuesta de plan de trading que esté completo para que tú sepas en cada momento, a partir de ahora, en qué puntos tienes que actuar y cómo tú pasas del plantear el plan al proceso operativo. Esto es ser trader. Domina la codicia del miedo mediante la aplicación del plan de trading y gane con ello disciplina. Operativa, por lo tanto, y análisis. Hemos dicho, pienso, luego opero. Pienso, luego opero. Pienso tiene un objetivo que es la ventaja estadística mediante la aplicación de los diferentes estudios de análisis. No predecimos los precios, simplemente buscamos una ventaja estadística, proceso correctivo, entro, esto me da una ventaja estadística, en cuanto que el 10% de los 4 meses significan que el mercado probablemente rebotará, hará nuevo máximo y se irán 11.900 puntos, morirá en el camino para cambiar la tendencia o hará lo que quiera, pero esta ventaja me permite entrar, proteger y dejar correr. Ese sería el objetivo de la ventaja estadística, no predecir, sino tener elementos favorables que aprenderemos mediante el estudio de análisis técnico, macroeconómico y fundamental. Una vez he trazado el análisis, la hipótesis operativa, luego lo que hago es ejecutarla, la operativa, ¿cómo? Entrando en el mercado, minimizando las pérdidas, maximizando las ganancias y saliendo del mercado. La operativa, una vez estamos dentro del mercado, consiste en no pensar, consiste en hacer lo pensado, en ejecutar el plan. Pienso, luego opero. Es muy importante si queremos ser consistentes. Si empezamos a dudar porque tenemos una pérdida latente X o porque hemos incrementado demasiado el tamaño de la posición y estamos perdiendo más de lo debido,
no importa, sigue el plan, luego corregiremos, sabremos emocionalmente que esos 200 euros que yo creía que estaba dispuesto a poder soportar de pérdida, no puedo. Corrige el umbral de tu dolor y sabrás exactamente qué puedes esperar del mercado. Si corriges tu umbral del dolor, estarás dispuesto a perder cantidades que te van a permitir aguantar los drawdowns. Todos normalmente pecamos de ego y creemos que somos capaces de aceptar más dolor del que aceptamos. Es muy importante entender este concepto. Por tanto, si aplicamos la regla de la tendencia, que veremos en la parte de análisis, básicamente, pequeño comentario, podemos decir que la tendencia se sucede con impulsos y correcciones, así todos dibujaríamos el movimiento bursátil. Controlar los máximos y los mínimos nos ayuda mucho, como decía Jesse Livermore, simplemente se trata de encontrar la línea de menor resistencia, dónde va el rebaño, y también cuando las cosas suceden del modo que yo había previsto, compro más, gestión monetaria, acompaño el movimiento ganador comprando, 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 comprando hasta que se agota, compro, incremento la perspectiva de ganancia y lo hago de manera gradual porque sé además que tengo la certeza de que el movimiento es ganador, pero cuando las cosas suceden del modo no previsto, es decir, que los mínimos no son crecientes, sino que la tendencia se ha invertido con mínimos decrecientes, me largo, stop loss, cortar las pérdidas. Ahí está el padre del trading, Jesse Livermore. Habla de la tendencia, del efecto rebaño, gestión monetaria. Cuando las cosas suceden del modo previsto, compro más. Cuando las cosas suceden del modo distinto al que yo había previsto, me largo, me voy, stop loss, gestión monetaria, piramidación, tendencia. Todo esto lo veremos en los capítulos de análisis técnico y gestión monetaria. Por lo tanto, la operativa consiste muchas veces dentro del plan que buscaremos definir en el proceso operativo, estamos empezando solamente ahora, determinar la dirección del mercado, determinar la salud de la tendencia del mercado, determinar el punto de entrada, que suele ser el contraataque, determinar el tamaño de la posición, aplicar a un punto en el que vamos a cortar las pérdidas, stop loss, proteger el capital cuando tenemos beneficios, stop break even, gestionar las ganancias cuando hemos protegido el capital, ampliación del presupuesto y lo que decíamos, factor ambición, pasamos de la humildad a la ambición en el momento que empezamos a generar beneficios. Dejemos siempre la puerta abierta a que algo bonito pase, cerremos siempre la puerta al desastre. Normas que rigen el trading a corto plazo. En corto plazo todavía hay más normas que hay que aplicar. Los rasgos que nos hacen ser exitosos en la vida nos destrozan en el mercado. El exceso de confianza puede ser bueno en la vida, en el mercado nos destroza. Normas, nunca mantengas una operación perdedora por la noche. Si estamos haciendo corto plazo, insisto, si una acción cierra pobremente, tomemos los beneficios. A veces ganamos un poco de dinero, la acción estamos ganando un poquito, no acaba de arrancar, fuera. Mañana es otro día. Mantenga las posiciones fuertemente ganadoras de un día al otro. Lo que está ganando dejemos que crezca. Estamos hablando de day trading. La gestión del capital es más importante que las entradas, es mucho más importante que las entradas. La tendencia manda, si vamos en contra probablemente acabaremos muertos en el mercado. Cada día empezamos a cero y luego reducir la operativa antes de la publicación de datos. Eso de que los datos ayudan a ganar dinero es una auténtica falacia. La volatilidad y ida y vuelta en el mercado es absolutamente indescifrable, no se puede, no se sabe, la reacción del mercado es aleatoria, 100%, el mercado se vuelve absolutamente loco, dejemos que se degollen y luego entraremos nosotros en la dirección que realmente manda el mercado en función de la tendencia y de que continúe el movimiento. Lo iremos ampliando todo, por supuesto, a medida que vayamos avanzando. Nos quedan 4 cosas ya y terminamos. Etapas psicológicas del trader. El mercado pasa de la complacencia a la consistencia. Primero empezamos de una manera complaciente. Creemos que tenemos el don de la equidad. Hemos tenido resultados aleatorios positivos, fruto de una tendencia alcista. Creemos que somos buenos y esto nos genera complacencia y arrogancia. Luego viene un cambio de tendencia, empezamos a perder, hemos perdido gran parte de nuestros beneficios, incluso más. El mercado bajista arrebata las ganancias, provocando miedo y ansiedad, lo que degenera en una sobreoperación, querer recuperar e limitar
las ganancias, eso nos provoca a tener algún día una gran pérdida y eso nos provoca miedo. A partir de ahí pasamos a la búsqueda del santo grial, que es después de ganar dinero hemos perdido parte de ello o todo, y empezamos a pensar que podemos ganar dinero en el mercado, pero que hay algo que nos va a curar de las pérdidas. En lugar de asumir los errores, buscamos el santo grial, que es buscar fórmulas de entrada en el mercado, que no las hay. Hay un proceso operativo, un plan de trading, una gestión de capital y luego, pues evidentemente, una estrategia. Pero no hay un indicador, no hay una manera. El mercado es dinámico, nosotros tenemos que tener un trading dinámico. Cuando perdemos de vista el proceso del santo grial, ya pasamos a la consistencia en la cual aceptamos las pérdidas con normalidad, conocemos nuestro umbral de dolor, el dolor que podemos aceptar realmente con las pérdidas, y pasamos a ilimitar las operaciones ganadoras, y eso engendra disciplina y consistencia, porque sabemos en este momento que el trading no consiste en hacer cada día dinero, sino simplemente en construir una posición ganadora y dejar esa posición ganadora al mercado. Nosotros gestionamos las pérdidas, es el mercado con sus tendencias quien nos da las ganancias. Si estamos en ellas de una manera profesional, ganaremos dinero, si no, no. Finalmente, normas que debe cumplir, os lo dejaremos en la presentación, una serie de frases muy interesantes. Por ejemplo, conocernos a nosotros mismos, nos tenemos que conocer, el umbral del dolor, el umbral del miedo, tenemos que conocernos. Hay que formar las diferentes etapas de trading, el análisis, psicología, selección de valores, entradas, gestión monetarias. Nuestro objetivo inicial no es ganar mucho, el objetivo es no perder, proteger el capital. Nosotros gestionamos las pérdidas, hay que evitar el ruido del mercado. Esencial tener el plan de trading. El mercado no nos exige siempre estar invertidos, no podemos pecar de ir detrás del mercado, nosotros somos autónomos, vamos cuando queremos en el mercado. Hay que aceptar los errores, no pasa nada, una pequeña pérdida no es un problema, es normal, no nos podemos desanimar porque la perseverancia es clave. Me va a costar mucho construir esta posición ganadora, mucho, no puedo pensar que mañana ganaré dinero. Me va a costar probablemente de aquí a final de año o hasta marzo del año que viene ver en los 11.900 puntos del IBEX. Quizás, si se construye esa hipótesis, que no lo sé, pero en ese camino tengo que estar dispuesto a intentar, en todo este camino, construir una posición ganadora en el activo, en acciones, opciones, etcétera, etcétera, en diferentes tipos de activos, para que en este movimiento de 1000 y pico puntos yo pueda ganar no 1000 euros, ni 500, ni 300, sino intentar ganar pues 6.000, 10.000 o 20.000, en función de la fiabilidad de la tendencia, la velocidad de la misma, los sucesos que pasen, que no generen mucha volatilidad, y cuanto más rápida, veloz y estable sea la tendencia, pues más fácil para mí será generar dinero, lógicamente, ¿no? Pero sí que el concepto de ambición y de protección del capital es elemental, ¿eh? Yo no podría entrar ahora con 10 futuros del IBEX, pero si se torcieran las cosas, pues me tendría que ir para casa. En cambio, puedo construir con uno e ir añadiendo a medida que el mercado me financie el riesgo con beneficios. Luego, sentido común. Hay muchas frases, evidentemente, que destacamos, ahí les dejamos algunas para la lectura. A mí me gusta mucho la de John Maynard Keynes: el mercado puede permanecer más tiempo irracional que nosotros solventes. La vamos a repetir muchas veces. Simplemente se trata de ser codicioso cuando todos son temerosos y ser temerosos cuando son temerosos. Warren Buffett. En la bolsa 2 más 2 es igual a 5 menos 1. Todo sucede como habíamos pensado, pero sucede tarde. Para tener suerte y éxito en los mercados se necesita dinero, paciencia, ideas y suerte. Dinero quiere decir gestión del capital, el dinero es nuestra materia prima. Paciencia, mucha, tener ideas y a veces un poco de suerte, que esa tendencia que lleve el IBEX a los 11.900 puntos se dé. Va a costar tiempo, paciencia, y probablemente pues tengamos suerte de que no pase nada y que vaya muy rápido hacia ahí. A veces el factor suerte pues también incide en que los movimientos sean más simples y nos permitan ganar más. Finalmente, no hay nada como perder dinero en la bolsa para aprender lo que no hay que hacer. Cuando sabes lo que no tienes que hacer, empezarás a saber cómo ganar. Intentemos
o vamos a intentar en este máster evitar en la medida de lo posible las fuertes pérdidas y aceptar las pequeñas pérdidas como un proceso de aprendizaje. Más reflexiones. Warren Buffett, regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la primera regla, entendiendo la primera no como el hecho de no perder poco, sino con el hecho de no descapitalizarnos. Parece que el hombre no puede desligarse de esta perversa naturaleza que le hace disfrutar complicando lo simple. Si aciertas a la primera, no sigas intentándolo. Que la gente está dominada por la codicia, el miedo y la locura se puede predecir. La secuencia de estos elementos es impredecible. Solo cuando baja la marea puedes ver quién se baña desnudo. Esto le preguntaron en 2007, ¿por qué no inviertes en bancos, Warren Buffett? Y él dijo, solo cuando baja la marea puedes ver quién se baña desnudo. Desde luego acabó viéndose con toda la quiebra de los bancos. Peter Lynch, gran gestor de fondos, también hablaremos de todas estas frases durante todo el año. Hay gente que no tiene paciencia para hacerse rica lentamente. En lugar de ello, deciden hacerse pobres rápidamente. Finalmente, nos quedamos con las últimas frases. Esta la vamos a escuchar mucho. Si las cosas suceden del modo previsto, compro más. Si las cosas suceden del modo que no había previsto, corto las pérdidas. Y luego frases nuestras, nosotros gestionamos la pérdida, el mercado nos da la ganancia, o la incertidumbre es el hábitat natural del trader. Debemos aceptar la pérdida como parte natural de nuestra profesión. Finalmente, nosotros gestionamos la pérdida, como decíamos, el mercado nos da la ganancia, es la gran frase del trabajo del trader. Recuerden que la victoria ama la preparación, y dicha preparación es el único camino hacia la victoria, nos dice Gisela. Bien, hasta aquí este capítulo de psicología del trader. Hemos ya hecho una fuerte reflexión sobre lo que es ese trabajo. Ahora pues vamos a trabajar, vamos a ponernos el mono de trabajo, vamos a pasar a la segunda fase. Para ello te pido que tengas configuradas las plataformas, que este primer mes trabajes duro y fuerte en el conocimiento y en la valoración si tienes que tener un hardware adecuado. Yo te recomiendo que sí, como hemos visto en los vídeos anteriores. Sobre todo, trabaja la expectativa, concienciate de todas estas cosas que hemos visto ahora y empieza con tu plataforma a conocer el entorno de trabajo, dedícale tiempo porque es importante, no tengamos paciencia a hacer dinero, todo va a llegar. Estamos en un proceso de aprendizaje, sé que tenemos muchas ganas, tenemos 3 meses con un objetivo claro, que es aprender a hacer ya trading con un primer sistema más fácil y a partir de ahí mejorarlo para pasar a sistemas un poco más complicados. Tenemos todo el tiempo, pero vamos a poner todo de nuestra parte. Ahora el objetivo es tener conocimiento pleno de las plataformas, insisto, tener entorno de trabajo preparado, tener todas las tareas propuestas realizadas, porque así ahora en el mes segundo vas a recibir un correo con todos los vídeos de análisis. Vas a tener mucho trabajo, vamos a hacerlo, vamos a estudiar, vamos a aprender a entender bien el análisis técnico y en la tutoría que vamos a tener de trabajo vamos a poner los puntos sobre las IES sobre el sistema, pero necesito que estudies todo el tema analítico y este primer mes, que es una puesta a punto, reflexiones a fondo sobre todo lo que hemos comentado. Es muy importante, probablemente no hagas uso más de este apartado de psicología, por lo tanto te recomiendo que si tienes tiempo puedas revisualizar el material complementario en el cual se habla de lo mismo pero de otra forma, en otras ediciones, y que sobre todo, y ya con esto terminamos, no desoigamos al maestro. Warren Buffett, regla número 1, no perdamos dinero. Regla número 2, no olvidemos la primera regla. Muchas gracias. Continuamos en próximos capítulos.